Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 25 de septiembre de 2020. Bueno, una semana más y continuamos con la corrección, toma de ganancias, como quieran llamarle, del Standard & Poor's. Ya vamos prácticamente 3 semanas de corrección y vuelvo a repetir, yo sé que puede doler ver que cae el valor de las acciones, pero es algo absolutamente normal. Y fíjense que estamos llegando a niveles bastante interesantes de la corrección, porque esta línea roja que ven acá está marcando el cierre del Standard & Poor's al 31 de diciembre de 2019. O sea que este sería como el punto donde el Standard & Poor's se pondría negativo en el año. O sea que podríamos decir que es un punto psicológico, pero además está marcando más o menos también el 9, casi 10% de baja, que ya veremos después, también es un valor bastante importante cuando se trata de correcciones. Pero hasta ahora tenemos que decir que afortunadamente esto no se ha salido para nada de los parámetros. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que está pasando, más que nada por si hay alguna persona que está invertida, que tiene comprados sobre todo CDRs de empresas de Estados Unidos, para que, bueno, no se preocupe por lo que está pasando, o sea, que entienda que los mercados se mueven así, pero que de fondo, digamos, de la parte de los fundamentos, de la parte del contexto, esto sigue siendo un mercado alcista. Lo primero que podemos decir es que hasta el momento este mercado alcista, que arrancó el 23 de marzo, se viene desarrollando de una manera absolutamente normal. ¿Y qué quiero decir con esto? Como decía John Templeton, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Este mercado alcista arrancó en marzo, obviamente lleno de pesimismo. Ahora podríamos decir que, además de pesimismo, ya estamos más en la parte del pesimismo. O sea, lo que vemos es, por supuesto, mucha gente que no confía que este mercado alcista vaya a durar, y el sentimiento que rodea a todas las subas que ha habido en las acciones, sobre todo en las acciones tecnológicas, sigue siendo de escepticismo, o sea, de mucho descreimiento, de que no se explican cómo puede ser que ante esta situación el mercado de Estados Unidos e incluso varios mercados a nivel mundial hayan tocado nuevos récords históricos. Entonces, es muy interesante, sobre todo para quienes invierten en mercados financieros, entender el rol que juegan las emociones, porque hacen al día a día de los mercados y hacen sobre todo a los movimientos de corto plazo de los mercados, y a la vez son un termómetro de en qué momento de la tendencia alcista estamos. O sea, yo en este contexto estoy sumamente tranquilo, o sea, yo necesito justamente que haya pesimismo y escepticismo en el ambiente mientras que las acciones suben y generan nuevos récords históricos, para que yo sepa de que las expectativas no van a estar exageradas. Recuerden que los mercados se mueven por expectativas y los mercados se mueven por lo inesperado. Entonces, si la expectativa es muy baja y la realidad viene un poco mejor de la que las expectativas, entonces eso es alcista. En cambio, si las expectativas están muy sobredimensionadas y la realidad viene incluso un poquito peor de lo esperado, puede desatar un sentimiento negativo que haga que las acciones caigan, y que caigan incluso de manera exagerada. Entonces, bueno, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo medimos el sentimiento de los inversores? Bueno, lo primero que hay que decir, por supuesto, que es muy difícil medir el sentimiento de los inversores. Se han utilizado y se vienen utilizando varias métricas, incluso se usa, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos como una aproximación para ver lo que los consumidores consideran que va a pasar en la economía, y de ahí extrapolar al mercado. Pero creo yo que uno de los más confiables, a pesar de que ninguno es 100% confiable, es la encuesta semanal que hace la Asociación Americana de Inversores Individuales, que viene desde 1987, como dice acá, haciendo una encuesta semanal que publica todos los miércoles. Estos resultados que vamos a ver ahora son del 23 de septiembre. Y lo que hace básicamente es preguntarle, como dice acá, preguntarle a los miembros qué sienten, o sea, cómo sienten que va a estar el mercado de capitales, las acciones, dentro de los próximos 6 meses. Esa es la pregunta que le hacen. Las personas responden, y bueno, lo que vemos acá es
Estos son los resultados de esta semana. Fíjense los resultados bastante bajistas que han dado esta semana. Y hay cosas interesantes para ver. Por ejemplo, que el promedio histórico desde 1987 que se hace esta encuesta es que en general los inversores suelen estar alcistas. Fíjense que el promedio histórico de la gente que dice estar alcista semana a semana es 38%. Hoy estamos casi en 25%. Y el promedio histórico de gente que afirma estar bajista dentro de los próximos 6 meses es 30,5%. Y hoy estamos en 46%. O sea, si esto no es sentimiento negativo, no sé qué es. O sea, claramente hay mucho escepticismo en un mercado que está casi en los récords, muy cerca de los récords históricos. Entonces, este es justamente el sentimiento de los inversores que mejor propicia la suba de los mercados. O sea, este es el sentimiento que más nos conviene a los que estamos alcistas y que estamos comprando acciones, o en este caso CDRs de empresas de Estados Unidos, en el medio de un mercado alcista que está comenzando, cuando alrededor todo el sentimiento está bastante negativo y muy escéptico de lo que está pasando. Entonces, obviamente, si en la mayoría de las redes sociales, los diarios, canales de televisión como CNBC en Estados Unidos, Bloomberg también, el Wall Street Journal, Market Watch, Investing, o sea, los grupos de WhatsApp, o sea, todo lo que podríamos decir que rodea a los mercados financieros, si vemos que ahí la narrativa que hay en esos foros es de descreimiento, de decir que los mercados están desconectados de la realidad, que el mercado está demasiado caro, que está subestimando el COVID, bueno, eso es escepticismo, Y entonces eso a mí me da confianza, porque con un sentimiento inversor tan negativo, tan bajista, con un sentimiento inversor que el 46% de quienes respondieron a la encuesta dicen que están bajistas para los próximos 6 meses, imagínense que no falta mucho, o sea, no cuesta demasiado que la realidad venga mejor que las expectativas, porque las expectativas son bajísimas. Entonces, cuando la realidad supera las expectativas, eso es alcista y eso propicia la suba de las acciones, además de que evita que haya un sentimiento de euforia y que las acciones se pongan muy caras. Entonces, esto es un entorno muy propicio para que este mercado alcista continúe vigente. Entonces, esta corrección es algo absolutamente normal y yo no me preocupo por la perdurabilidad de este mercado alcista, porque sé que mientras las condiciones sean estas, mientras los fundamentos de las empresas sean los que son, y mientras el sentimiento inversor esté mayormente escéptico de lo que está pasando, este mercado alcista tiene mucha vida por delante. Y por supuesto, todo lo relacionado al COVID ya está en los precios, o sea, es de lo que más se habla en todos lados. Entonces, ¿cómo puede no estar descontando en los precios las vacunas, las expectativas que hay sobre cuándo recuperaremos la normalidad en el mundo entero? O sea, ¿cómo puede no estar incorporado en los precios si es de lo que más se habla? Entonces, justamente como se habla tanto, ya está incorporado en los precios, pero a la vez, como las expectativas son tan bajas y hay tanto sentimiento negativo con respecto al mercado, cualquier noticia buena que venga con respecto al COVID va a empujar los precios de manera pronunciada hacia arriba y va a ayudar a que este mercado alcista continúe vigente. Entonces, por ahora, con respecto a el contexto, con respecto a los fundamentos de este mercado alcista, no hay ninguna alerta, no hay ninguna nube de tormenta en el horizonte, es todo bastante normal. Y siempre recuerden que las acciones se mueven descontando el escenario que consideran que va a ser el más probable para los próximos 3 a 24 meses, pero en mercados alcistas como este, las acciones ya están mirando más lejos, o sea, están mirando no los próximos 3 a 6 meses, sino que están mirando los próximos 12 a 24 meses. Incluso con las elecciones de Estados Unidos en prácticamente un mes o 5 semanas. Ya hablaré de las elecciones de Estados Unidos puntualmente en algún informe posterior, pero lo único que puedo decir ahora es que las elecciones en Estados Unidos no suelen afectar mucho al rendimiento de las acciones cuando uno mira el año electoral y el primer año del nuevo presidente. Así que no hay ninguna razón para decir, bueno, vienen las elecciones de Estados Unidos, entonces tomo ganancias
porque no sé quién va a ganar, no, todo eso las acciones ya lo van descontando a medida que nos acercamos al día de las elecciones. Y en el largo plazo, cuando uno mira los 2 años comprendidos entre el último año del presidente actual y el primero del nuevo presidente, o del segundo mandato de Trump en este caso, los rendimientos del mercado de capitales de las acciones suelen ser bastante similares, gane quien gane. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante, pero las acciones en este momento no están mirando las elecciones, no están mirando noviembre, no están mirando diciembre. Esto es un mercado alcista, así que las acciones ya están mirando mucho más adelante y están mirando cómo van a estar las empresas mucho más adelante. Entonces, esto que vemos ahora es una toma de ganancias, es un sentimiento inversor que se volvió negativo de corto plazo por las razones que ustedes quieran, pero que no afecta a la tendencia y no afecta al fundamento del mercado. Entonces, de eso es lo que uno tiene que darse tranquilo. Y bueno, también obviamente no considerar que esto es algo solo de Estados Unidos y solo de las tecnológicas, por ejemplo, como yo les mostraba en informes anteriores, todos los sectores del Standard & Poor's están subiendo y bastante desde el 23 de marzo, así que nadie puede decir que esto es solamente algo tecnológico, que las tecnológicas estén en una burbuja, porque todos los sectores han subido desde el 23 de marzo, algunos más, algunos menos, pero esto es un mercado alcista. Y no solo Estados Unidos ha subido, porque si yo miro el índice ACWI de Morgan Stanley, fíjense que también replica bastante el movimiento que ha tenido el Standard & Poor's. Pero si yo miro la constitución del índice, veo que tengo a todos estos países metidos adentro del índice. Incluso está Argentina dentro del índice. Entonces veo que este índice, que representa bastante bien las acciones a nivel mundial, también está muy alcista, incluso llegando a récords. Así que nadie puede decir que esto es un mercado alcista solo de Estados Unidos, ni que es un mercado alcista solo de las tecnológicas, porque los datos no muestran eso. Y bueno, cuando miramos también las correcciones, acá hay un historial de las correcciones, las primeras correcciones que tuvieron los mercados alcistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el último mercado alcista que terminó ahora en febrero. Y lo que vemos es que, fíjense que más o menos las primeras correcciones tardaron un año en llegar. En este caso tardó 5 meses y medio en llegar, pero fíjense que tenemos casos en la historia de correcciones que llegaron 1 mes, 2 meses después de iniciado el mercado alcista. Fíjense que generalmente eran 11 meses y pico, casi un año después, si tenemos en cuenta la fecha de inicio del mercado alcista y la fecha que inició la primera corrección. Y esto es lo que me parece muy interesante a tener en cuenta. Fíjense, las bajas que hubo fueron más o menos de, pongámosle, fueron de 2 dígitos en todos los casos, fueron más o menos de un 11-12%, o sea que esto es lo que históricamente nos muestran los mercados. Las primeras correcciones que hubieron fueron más o menos de un 10, un 12%, y en este momento estamos más o menos, si yo tomo la medición desde el récord histórico, fíjense que el Standard & Poor's ha llegado a bajar un 9,46%. O sea que ni siquiera, o sea, por más que nos pueda doler esta baja, ni siquiera estamos dentro del promedio de las últimas correcciones, de las primeras correcciones que han tenido los mercados alcistas después de la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa también muy interesante es qué retorno tuvo, qué rendimiento tuvo el índice luego de que esta primera corrección haya finalizado. Y fíjense que salvo en uno de los casos, que fue la corrección de 1989, que bueno, terminó bastante pronto porque vino la recesión de George Bush padre, que justamente propició la elección de Bill Clinton. Fíjense que en el resto de los casos los rendimientos que tuvo el Standard & Poor's después de terminada esta primera corrección del mercado fueron muy interesantes. O sea que, vuelvo a repetir, por más que duela, esto es una corrección de mercado, es absolutamente normal y puede ser que termine ahora, puede ser que baje un poco más para acomodarse con estos promedios históricos que hemos visto, pero al menos hasta este momento la corrección es absolutamente normal, el mercado alcista está vigente y no tenemos ninguna razón para salir a vender ni para sentirnos mal. Por lo tanto, es momento donde si alguien quiere aprovechar para comprar puede tomar posición,
pero no perder la calma. O sea, si nosotros tenemos paciencia e invertimos en buenas empresas, pero sobre todas las cosas sabemos lo que compramos, nos va a ir bien. Porque si compramos empresas que están en sectores que crecen y que tienen muchas oportunidades de inversión, si compramos empresas que tienen ventajas competitivas que le levantan barreras de entradas para impedir que venga la competencia a quitarle ingresos, si tenemos en nuestro portafolio empresas con altos márgenes de rentabilidad y con poca o nula deuda, bueno, a largo plazo nos tiene que ir bien. ¿Y cuáles son esas empresas? Bueno, las que vengo comentando siempre. Tecnológicas, algunas vinculadas, por ejemplo, a las tarjetas de crédito, Visa, por ejemplo, Disney también fuera del sector tecnológico, Alibaba, aunque también es una empresa bastante tecnológica, Starbucks también tiene grandes ventajas competitivas, y después, bueno, las que digo siempre, Facebook, mi favorita, Nvidia, Google, Microsoft, Adobe, Amazon incluso, son grandes empresas que a largo plazo tienen muy buenos fundamentos y sus acciones tienen todas las características para generar valor para el accionista. Y ya que hablamos de valor para el accionista, vamos a pasar brevemente a Argentina porque es increíble, o sea, nunca puedo decir nada diferente de Argentina. Cada semana uno termina sorprendiéndose por las cosas que pasan. Pero bueno, fíjense, esta es la realidad. Este es el Merval en dólares. Y bueno, ¿qué se puede decir? El gobierno argentino destruye el valor de los accionistas, destruye el valor de las empresas. Entonces, el terreno, el ecosistema en Argentina está muy hostil para la inversión. Una persona me podría decir, bueno, pero mirá la vela verde del jueves, mirá todo lo que subió el Merval en dólares. Sí, o sea, perfecto, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Brasil subió, hubo plata que entró a países emergentes, y recuerden que cuando los fondos de inversión compran mercados emergentes, compran directamente un portafolio, entre los cuales está Argentina, entonces entra flujo a Argentina, pero porque el fondo de inversión está comprando mercados emergentes en realidad. Entonces, Brasil subió y nosotros estamos muy atados a Brasil, entonces terminamos subiendo nosotros. Pero, tengamos en cuenta que esto es un activo financiero. Los activos financieros son así, se mueven con el movimiento típico, como les digo, de serrucho de alzas y bajas. Entonces, no hubo nada nuevo, incluso a pesar de esta suba del jueves. O sea, lo cierto es eso, es Argentina destruye el valor de las empresas, Argentina destruye el valor de los accionistas, y hasta que eso no cambie, no tengo ninguna expectativa, no tengo ningún incentivo a comprar, porque lo que está barato hoy puede seguir barato. Y no tengo idea cuándo va a cambiar eso. O sea, va a depender, obviamente, como Argentina es un país muy presidencialista y donde la política tiene mucha importancia en la economía, va a depender seguramente de una decisión política. Yo en el mercado de capitales, cuando yo invierto, cuando armo un portafolio, tengo drivers económicos, drivers políticos y drivers emocionales. En Estados Unidos, los drivers económicos son los que más importan. En Argentina, los drivers políticos son los que más importan. Entonces, a menos que cambie el driver político, no puedo invertir en Argentina con la expectativa de que pronto voy a recuperar y voy a hacer una ganancia con mi inversión, sino que tengo que esperar a que cambie el driver político para que de esa manera cambie el valor de las empresas. Y tengan en cuenta lo que yo les digo. No sé cuándo va a venir ese cambio, así que no puedo arriesgar cuándo va a convenir entrar en Argentina, porque depende de que se produzca ese cambio político. Y repito lo que digo siempre, no se puede predecir el mercado a corto plazo. Hay muchos estudios académicos que han demostrado que en el día a día, si yo miro el día a día, más del 50% del movimiento que yo veo en las acciones es azar o sentimiento de los inversores. Y eso no se puede predecir. Entonces no se puede predecir el mercado a corto plazo. Ahora, lo que sí se puede hacer es saber si una empresa es buena o es mala, si está en un sector que está creciendo, si está en un país que permite a los accionistas, a las empresas crear valor para el accionista. O sea, si yo puedo ver una empresa que tiene ventajas competitivas, que tiene expectativas de inversión a futuro, y es el gráfico que yo les muestro. Yo puedo saber cuánto vale una empresa, si sé cuánto
va a variar su ingreso, que a su vez va a depender de sus operaciones, de los impuestos que va a tener que afrontar, de los activos que tiene, de los márgenes de rentabilidad que va a tener y a la vez del riesgo que va a enfrentar. Si yo puedo estimar estas tres variables más importantes, yo puedo saber si una empresa es buena o es mala. Y de esa manera, a largo plazo, si compro buenas empresas y las compro a buenos precios, a largo plazo siempre voy a ganar dinero porque el mercado en algún momento va a reconocer el valor de las acciones que estoy comprando. Así que eso es lo que debemos hacer, comprar buenas empresas, detectar buenas empresas, comprarlas y tener paciencia porque a largo plazo el mercado siempre va a reconocer el valor que tiene. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación, se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar.